Ser Dios te determinante. bendiga mucho. Quería compartirte el devocional de este día que se encuentra en el capítulo 16 de Josué, el versículo 10. Un versículo que entre todo lo que se está hablando de la repartición de las tierras y demás, de cómo comenzaron a ubicarse, pero el versículo 10 resalta porque empieza con un pero. Y lo primero que me llevaba es a ser determinantes, que es la clave del éxito de una persona, cuando se determina a hacer algo y no se vuelve atrás, o no se claudica en dos pensamientos, sino que la determinación te lleva a un solo objetivo. Y dice así: pero no arrojaron al cananeo que habitaba en Geser, antes quedó el cananeo en medio de Efraín hasta hoy y fue tributario. Que parece bueno, así, bueno, los enemigos los vencimos, a estos no los echamos, pero ahora nos tributan. Pero ese no era el mandato de Dios. El mandato de Dios era arrojar a todos de la tierra prometida, ellos ser los únicos que vivieran ahí. Pero los enemigos, algunos se rindieron y decidieron tributar. Y aunque parecía bueno en el momento, en el futuro no lo fue, porque cuando Israel comete el error de desviarse de Dios, irse tras la idolatría, apartarse de los mandamientos de Dios, los enemigos que moraban en medio de ellos se fueron en contra de cada una de las familias, de cada uno de los hogares, trayendo tristeza, trayendo dolor, fueron traicionados, y aún la nación de Israel quedó reducida a nada, al punto de que se pensó que iba a ser destruida y que iba a desaparecer del mapa. No fue así, porque sabemos que tenemos un Dios misericordioso que después los restauró. Pero a lo que voy es esto, que muchas veces tenemos para alcanzar la bendición completa, pero ese pero siempre en medio impide que alcancemos esa bendición de Dios, porque no somos determinantes. No somos determinantes con respecto a lo que Dios nos manda hacer, a lo que Dios nos pide, a lo que Dios establece. Y eso hace que muchas veces la bendición no pueda ser completa. Porque a pesar de que Dios nos manda hacer algo, pero no lo cumplimos como Dios quisiera. Y este texto resaltaba y lo meditaba y pensaba por un momento, digo, ¿cuántas veces nosotros no somos determinantes en cuanto a las decisiones que tenemos que tomar? En cuanto a las cosas que tenemos que hacer. Y de eso depende la bendición de nuestra vida, nuestra familia, nuestro hogar, nuestro futuro, nuestros hijos. Ese pero muchas veces es lo que el enemigo utiliza para hacernos creer que estamos bien, pero en realidad estamos en desobediencia a lo que Dios nos pidió. Tenemos que entender de que en nuestra vida cristiana, en nuestra vida de fe, tenemos que ser determinantes cuando Dios marca algo, cuando Dios te enseña, cuando Dios te guía. Hay un texto que me gusta mucho, que es en el Salmo 32:8, que dice: te mostraré y te enseñaré el camino en que debes andar, y sobre ti fijaré mis ojos. Es decir, Dios nos va a enseñar y nos va a marcar el camino claramente, pero si nosotros no somos determinantes en decidir por lo que Él nos enseña, difícil va a ser que alcancemos. Difícil va a ser que nosotros logremos, porque no estamos dispuestos a obedecer al 100%. Y acá no hay un término medio donde uno dice, bueno, obedezco a medias. Acá o obedeces del todo o no obedeces nada. Una obediencia a medias es desobediencia. Entonces uno tiene que ser determinante en las decisiones que toma. Cuando uno decida jugarse por Dios, nunca va a fracasar. Me recuerda la historia de un alpinista que estaba haciendo una de sus travesías, cuando en un momento se suelta uno de los eslabones en los cuales estaba agarrado y cae, al punto que comienza a caer hasta que llega un momento que se tensa la soga y queda suspendido en el aire. Y había mucha neblina y las nubes estaban ya en aquel lugar, entonces no veía para ningún lado. Él solamente veía la soga en la que estaba agarrado y ya no veía ni para los costados, ni para arriba, ni para abajo. Y entró en desesperación. Este alpinista era cristiano y comienza a orar y comienza a clamar a Dios pidiéndole socorro y ayuda ante esa situación, porque no tenía cómo comunicarse con nadie, no tenía cómo avisar lo que le había pasado. Entonces Dios habla de voz audible y le dice que corte la soga. Y él no sabía qué hacer. No sabía qué hacer en la incertidumbre, porque él no veía para ningún lado, pero la voz de Dios fue clara: que corte la soga. Y pasó el tiempo y no lo hacía, el temor, el miedo de caer al vacío, de morir en la caída. Y cuenta la historia que semanas después, una expedición de rescate lo encuentra, ya sin vida, a 1 metro del suelo. A veces cuesta decidir por lo que Dios te manda, por lo que Dios te establece, cuando uno no está viendo nada, cuando uno no ve claramente. Ahí es donde entra en juego la fe. La fe lo es todo.
dice la Biblia que el justo por la fe vivirá. Y ser determinantes tiene que ver con eso, en tener la fe y la confianza que lo que Dios te dijo, Él no le erró. Que lo que Dios te dijo, Él no se equivocó. Esto estoy seguro, de que Dios no miente, que las promesas de Dios se cumplen, pero a veces nosotros no somos determinantes y por no ser determinantes no alcanzamos la bendición completa. La parte de Dios, Él siempre la va a cumplir, pero la parte que nos toca a nosotros es tener fe, creer y accionar en fe. Esa es la parte que muchas veces no logramos y por eso no alcanzamos. Entonces ese pero ya no tiene que estar en tu vida. Tenés que ser determinante y tomar decisiones. Que Dios te bendiga y no te olvides compartir.